Eres el héroe de la historia, desde el principio contada. Hermosa voz de nuestro Padre, viviendo entre nosotros. Y por los siglos tu trono permanece. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Irradias la gloria de Dios, reflejas la esencia del Padre. Tu palabra lo sostiene todo, y a la diestra del trono estás. Tu obediencia limpió mi pecado, tu muerte me dio nueva vida. No existe nada ni nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el héroe de la historia, desde el principio contada. Hermosa voz de nuestro Padre, viviendo entre nosotros. Y por los siglos tu trono permanece. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Irradias la gloria de Dios, reflejas la esencia del Padre. Tu palabra lo sostiene todo, y a la diestra del trono estás. Obediencia limpió mi pecado, tu muerte me dio nueva vida. No existe nada ni nadie que se compare a ti, Jesús. No hay nadie como tú, no, no. No existe nadie como tú, Jesús. El nombre de Jesús, precioso nombre, precioso Rey. Incomparable, inigualable, sublime y poderoso. No hay otro como tú, Jesús, amado. Que se compare a ti, Señor, que se compare a ti, Jesús. Eres el héroe de la historia. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico de la semana. Un placer estar aquí con ustedes. Le damos gracias primeramente al Señor por este tiempo que nos ha regalado nuevamente y hacemos una breve oración para arrancar. Gracias, Señor, por este momento, por este espacio que nos has entregado, Señor. Gracias por este mensaje que has puesto en el corazón de nosotros, Señor, para entregárselos a la congregación, a cada una de las personas que están aquí conectadas y las que van a ver este contenido en diferido, Señor.
para que esta palabra que tenemos hoy sea una palabra de bendición, que perfore profundamente sus corazones, Señor, y en su alma, para que entendamos la importancia, Señor, de acercarnos a tu palabra, al trono de la gracia, Señor, y a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a cada una de las personas y cada una de las familias, Señor, que están integrándose aquí en este estudio bíblico semanal, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos muy contentos hoy estrenando horario nuevo. Este detalle lo venía conversando ya hace una semana con Germán y con Eric. Me parecía que este horario podría ser más cómodo para muchos. Ya en varias oportunidades me lo habían mencionado y evidentemente pues tomamos la iniciativa y espero que sea mucho más cómodo para que nos podamos ir conectando más y podamos integrarnos en este nuevo horario. Entonces, bueno, muy contentos de estar aquí nuevamente, de verlos a todos conectados. Por allí ya veo que se están conectando varios. Vayan prendiendo sus cámaras para verlos. Nos encanta verlos y poder compartir con ustedes. Siento que cuando tienen las cámaras prendidas los tenemos aquí en vivo y en directo y nos sentimos más en familia. Y bueno, pues nada, hoy gozosos tenemos un pequeño estudio muy bonito, de mucha bendición. Y creo que es un punto importantísimo que tenemos que nosotros los creyentes en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida cristiana, pues tenemos que ir desarrollando habilidades y acercarnos a las herramientas que nos entrega el Señor a través de su palabra para que podamos pues llenarnos de esa bendición, recibir esa bendición y alinearnos con su santo y bendito Espíritu. Y para eso, pues, queríamos hoy hablar específicamente del poder de la oración. Como les comentaba ahorita, debemos tener nosotros herramientas en el caminar, en nuestra vida, que nos permitan acercarnos al Señor, que podamos estar en su presencia, que podamos nosotros entregar un mensaje y que podamos alinearnos con Él, que podamos recibir su bendición. Y creo que no hay nada más poderoso como la oración. Permanecer en oración siempre, cuando nos levantemos, a lo largo de todo el día, permanecer en oración, darle gracias al Señor por todo lo que nos entrega día a día, por su bendición, por todas las cosas que hace en nuestra vida, por todos esos detalles de bendición que recibimos a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo del año. Y para los detallitos no tan buenos también, darle gracias a Dios, porque sabemos que eso tiene un propósito, eso tiene un porqué que está totalmente alineados con nuestra vida y con nuestro crecimiento espiritual. Hay una frase que me encanta, un texto, que leí, que me encantó muchísimo, y habla específicamente del poder de la oración. Y el texto dice: orar es una acción de fe que nos conecta con el Dios que no vemos, pero que creemos que está y que nos oye al clamar. La palabra de Dios nos desafía a orar en todo tiempo, y no solo a orar, sino a perseverar al hacerlo. Aquí tenemos perfectamente enmarcado no solamente el poder, sino el significado y un entendimiento un poco más global de lo que significa la oración. La palabra de Dios, como dice la última frase, nos desafía a orar en todo tiempo, como les comentaba ahorita. Y no solo orar, sino a perseverar al hacerlo. Perseverar es saber que a través de la oración, que a través de esa conexión que nosotros, pues esa relación que estamos estableciendo con el Señor, nosotros podemos recibir su bendición y podemos alinearnos con su presencia, como se los comenté al inicio de la actividad. Hay un capítulo en el libro de San Lucas, capítulo 11 específicamente, que habla de Jesús y la oración. Y aquí hay varios factores que me gustaría desglosar un poquito y que conversemos, porque hay unos puntos importantísimos. Y dentro de este capítulo está enfatizado el Padre Nuestro, que para mí es una de las oraciones más poderosas que nosotros tenemos como cristianos y a la cual nosotros debemos
constantemente participar, constantemente utilizarla como herramienta para esto que estábamos hablando anteriormente. Y específicamente el capítulo 11, estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dice, cuando oréis, digan el Padre Nuestro. Aquí está, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la versión de Reina Valera, 1960. Está un poquito, puede ser un poquito distinta a la que nosotros acostumbramos a utilizar, pero al final lo importante es el contenido y que veamos aquí el valor que tiene el Padre Nuestro como tal, esta oración en la que debemos permanecer constantemente, día, noche, para que podamos nosotros estar en la presencia del Señor, para que podamos nosotros alinearnos y poder recibir y poder estar y caminar con Él constantemente a través de la oración. Y aquí también hay una parábola y una especie aquí dice, perdónanos, luego del Padre Nuestro, habla de un poquitico de la fidelidad también. Dice en el versículo 9, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y aquí hay dos cositas contrastadas, pero básicamente habla de qué no nos entregará el Señor a través de su Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Y cómo pedimos esto? A través de la oración, a través de alabar al Señor, adorarlo, decirle gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú haces para mi vida. Gracias por todos los detalles que tú nos entregas constantemente, Señor. Y sea cual sea la circunstancia por la que podamos estar pasando hoy, o por la que yo particularmente pueda estar pasando hoy, yo sé, Señor, que esto tiene un propósito eterno, porque a través de esta circunstancia que podemos estar pasando hoy, mañana o pasado mañana, a través de eso tenemos un aprendizaje. Y es un aprendizaje que tenemos en lo espiritual y en lo personal. Pero aquí básicamente estamos hablando justamente de a través de la oración, una herramienta en lo espiritual. Entonces, entender, y esto lo voy a repetir a lo largo de estos estudios bíblicos, porque es importantísimo que entendamos que todo lo que sucede tiene un propósito. Y ese propósito lo conoce únicamente nuestro Señor. Y ese propósito está alineado con cosas que deben suceder en nuestra vida para que nosotros abramos los ojos, para que nos acerquemos a Él a través de la oración y a través de estas herramientas que les hemos estado dando a lo largo de estos estudios bíblicos. Entonces, aquí, a lo largo del Evangelio, hay historias donde vemos reflejado el poder de la oración en varios aspectos. En el aspecto de la necesidad, en el aspecto de la incertidumbre, en el aspecto del entendimiento. Y hay 4 libros específicamente, 4 historias que queríamos comentarles un poquito, y Eric nos va a desglosar estas historias que tienen un poder y tienen un significado increíble, y podemos ver de manera muy clara cómo la oración tiene un poder increíble y cómo podemos entender esto. Eric nos va a comentar un poquito sobre esto, de estas 4 historias. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Espero estén súper bien. Dios los bendiga. Voy a acercar un poquito el micrófono. Bueno, como Julio dijo, a través de la palabra hay muchas oraciones las cuales nos podemos guiar. No solo guiar, sino identificar con lo que se está pidiendo, con lo que está viviendo la persona que está orando. Y bueno, el ejemplo a uno es precisamente el Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo nos lo enseñó en la palabra, una oración súper poderosa. Pero hay diversas oraciones que, como dije, reflejan la humanidad y son un llamado a que
nosotros abramos nuestro corazón al Señor Jesús. Como veíamos la semana pasada, digamos, el llamado al final fue que confiemos en Dios y que nos acerquemos al trono de la gracia y pues abramos nuestro corazón. Pues eso se refleja aquí palpablemente. Y pues la primera es una oración que hizo Jonás. Sabemos que Jonás, pues, se lo comió un pez. y, y mientras él estaba dentro del pez, él hizo una oración. Pero bueno, antes de esto sabemos que Jonás, él tenía un mandato del Señor. El Señor le había mandado que fuera a Nínive y los llamara a arrepentimiento. Pero él no quería hacerlo porque sabía que el Señor iba a perdonar a Nínive. Entonces él huyó del Señor y pues se montó en un barco y en el barco hubo una tormenta y bueno, él dijo, soy yo el culpable, pues échame del barco y pues cuando se lo echaron, el pez se lo comió. Que por cierto, es un pez, no es una ballena como se cree normalmente. Y bueno, ya dentro del pez, pues imagínense ustedes cómo se sentirá uno dentro de un pez. En la profundidad del mar, me voy a morir. Ya, o sea, ya me quedarán días, horas de vida. Y imagínense en la angustia. Entonces, Jonás en su angustia, en su nivel más bajo de su vida, invocó al Señor. Y voy a leer una parte de la oración. Empieza. Desde el vientre del pez, dijo Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, él está orando con fe, aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alga se enredó en mi cabeza. A mí me parece súper particular y relacionable. O sea, cuando dice las aguas me rodearon hasta el alma. Wow, yo puedo ahí reemplazar la palabra aguas y poner la palabra problemas, angustias. Los problemas me rodearon hasta el alma. Y luego dice, el alga se enredó en mi cabeza. Él tendría la cabeza llena de algas y yo me imagino, wow, ¿cómo estará su cabeza llena de pensamientos de qué le pasará, de para qué hice esto, de desobedecer el mandamiento del Señor? Y cómo estará la culpa entre su cabeza y su angustia. Esas son las algas que están rodeadas en su cabeza. Entonces, wow, yo me identifico demasiado cuando uno tiene así problemas en la vida, tiene angustias por el futuro, angustias financieras, angustias por cualquier cosa, que después uno por falta de fe las tiene y se enredan esas algas en nuestra cabeza. Entonces, wow, él dentro del pez oró y se desahogó con el Señor y le pidió perdón y pues aceptó digamos, su castigo. Y aquí dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Aún así, en su nivel más bajo de su vida, como dije, seguía adorando y alabando al Señor. Y después dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como dije, aquí me viene a la mente un salmo muy bonito, Salmo 94, 19, que dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, bueno, el llamado ahí es eso. O sea, cuando uno se desahoga con el Señor en la multitud de mis pensamientos, de todas estas preocupaciones que nos vienen en el día a día, tus consolaciones, tus promesas, tu amor alegra mi alma. Entonces, inclusive el desahogo en la oración, eso, o sea, uno se desahoga no sé, con tu pareja, con tu hermano, con tu amigo, y pues eso ayuda también. Por otro lado, también una historia similar en la angustia, y es nuestro mismo Señor Jesucristo cuando oró en Getsemaní la noche anterior que fue crucificado. El Señor estaba súper angustiado, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dijo el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando su alma estaba triste, se postró sobre su rostro y llorando, oró. El Señor Jesucristo mismo poniendo el ejemplo que debemos seguir nosotros. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Y luego dice también, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces es muy importante eso, contar con el Señor, contar que cuando nos sentimos así angustiados podemos ir al trono de la gracia y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé paz. Y bueno, por otro lado, hay, digamos, oraciones y peticiones un poco más que no tienen que ver con, digamos, la angustia, pero sí, digamos, con deseos del corazón que tenemos nosotros. Y una historia, o una breve historia muy bonita de una oración que hizo el rey Salomón. El rey Salomón fue, bueno, de los reyes más importantes de Israel en esta época. Él era el hijo de David. Y el Señor le habló y le había dicho a Salomón que le pidiera lo que él quiera, literal, lo que quiera. Pídeme lo que quieras. Aquí dice, pide lo que quieras que yo te dé, yo te lo daré. Y bueno, si a mí me piden eso, yo, no, bueno, quién sabe qué pediré, pero mucha gente a lo mejor pide dinero, salud. No, Salomón pidió, él estaba preocupado porque David fue un tremendo rey y su comparación era con David. Entonces él decía, yo no tengo la sabiduría suficiente como para llevar el reino, y le pidió al Señor sabiduría. Y esto fue visto ante los ojos de Dios súper bueno. Y Dios le dijo, porque no has demandado esto y no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y además de eso, además de que le dio un corazón sabio y entendido, le dio además riqueza, o sea, lo bendijo por lo que pidió. Y esto viene, lo que se habla en Santiago, que Santiago habló que cada vez que pidamos algo, Señor, cuando le pidamos, que pidamos con fe. Entonces, que confiemos, cuando nos acerquemos al trono de la gracia, cuando nos desahoguemos con el Señor, tengamos fe. Él compara el que pide sin fe, dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, pidamos con fe porque el Señor está escuchándonos y quiere darnos lo mejor. Y pues nos ama. Y bueno, para terminar, hay una breve historia que es quizás de mis oraciones o de mis favoritas y me identifico demasiado. Está en el libro de Samuel en el primer capítulo y habla de cómo nació Samuel. Su mamá, Ana, era estéril y no podía tener hijos, y ella, el deseo de su corazón era tener un hijo, ella quería tener un hijo varón. Y pues sufría bastante porque inclusive se metían con ella, se burlaban de ella, que tú eres estéril, que no sé qué. Entonces, wow, qué fuerte. ¿Cómo se sentirá? Y pues hago la analogía con uno mismo, que a veces uno espera al Señor y ora al Señor por diversas cosas que uno quiere, cosas específicas que uno quiere y no llegan y wow, tener primero esa perseverancia que tuvo ella y esa manera de abrir su corazón hacia el Señor. Y dicen en Samuel 1, primera de Samuel 1, en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Wow. De verdad que, o sea, yo me identifico bastante y pues el llamado es ese, que logremos eso, que logremos esa confianza con el Señor, que, wow, Señor, lo que quiero es llorar y pues acercarme a ti y que me escuche. Y bueno, nada, ella le pidió al Señor que le diera un hijo, que si se lo daba, que ella le prometía que se lo iba a entregar al Señor. Y aquí hay una parte en el versículo 12 y 13, que mientras ella oraba, ella estaba pues arrodillada y ella hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, o sea, su voz no se oía, o sea, estaba susurrando. O sea, que sí, estaba tremendamente desesperada. Y bueno, al final del día el Señor le concedió a su hijo Samuel, que fue bueno, de los mayores profetas en el Antiguo Testamento. Pero quiero resaltar otro salmo, y es el Salmo 38:9, que dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi suspiro no te es oculto. El Señor está escuchando nuestra oración, el Señor está escuchando nuestro corazón afligido. El Señor quiere que nosotros oremos y nos desahoguemos con Él, porque Él está escuchando.
y que le presentemos nuestros deseos, así como Ana, la mamá de Samuel, le presentó su deseo de querer tener a un hijo. Así lo hagamos nosotros y confiemos en nuestro Señor. Pero bueno, muy chéveres estas historias de la palabra y súper, una guía perfecta para nosotros, para poder guiarnos y tomar ejemplo para el momento de orar y confiar de que las oraciones sí son poderosas. Totalmente, totalmente. Y rescato, Eric, una frase que acabas de decir, que pedir con fe, porque el Señor nos está escuchando. Y yo creo que cuando realmente nosotros entendemos que a través de la oración nosotros hacemos, o sea, generamos ese enlace, generamos esa conexión vertical, una relación que tenemos nosotros con el Señor, y pedimos con fe, allí ya con eso tenemos mucho terreno ganado. Porque al final el crecimiento espiritual y el camino de un creyente se basa en la fe. Y la fe es mantenerse en oración, mantenerse con un espíritu gozoso, sabiendo que el Señor está en control y sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Y que a través de nuestras oraciones, Él nos va a bendecir y va a atender nuestra súplica mientras sea con fe. Hay un versículo en el Salmo 55, de hecho todo el Salmo es interesantísimo, pero específicamente el Salmo 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y justamente el reflejo de lo que les comentaba ahorita, que sea como sea, donde sea y cuando sea, debemos permanecer en oración ante cualquier circunstancia, porque Él nos va a escuchar y Jehová será nuestra salvación, nuestro Dios todopoderoso, clamándole a Él por lo que necesitemos. Él tendrá la herramienta y Él va a generar la solución en nuestras vidas. El Salmo 55 es como una especie de plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros a un gran siervo del Señor que estaba pasando por tribulación y pasando por una persecución increíble y maldad, entre otras cosas. Entonces, él aquí, al final de la historia del versículo del Salmo 55, él reitera esto: en cuanto a mí, yo voy a orar, a Dios voy a clamar, porque yo sé que Él me va a salvar, porque yo sé que Él va a tomar el control de lo que está sucediendo y me va a sacar de esto, me va a mantener sano, y en el nombre del Señor yo voy a vencer. Y justamente esta relación que sucede entre un problema y nosotros entrar en oración es algo en la que podemos identificarnos, o al menos en mi caso, en la que sucede constantemente. Pero es cuestión de crear un hábito, crear hábitos saludables en torno a la voluntad del Señor y a las herramientas que Él nos entrega a lo largo de su evangelio y su santa y bendita palabra. Y la oración es un marco importantísimo que nosotros siempre debemos tomar como herramienta principal para vencer cualquier problema o cualquier circunstancia en la que podamos estar pasando en nuestras vidas. Aquí hay dos versículos más y hay uno que habla específicamente de la alabanza, pero quería antes de avanzar, en Santiago hay un versículo y hay una historia bellísima que me gustaría que Germán les comente un poquito sobre esto y comentarnos sobre esto. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Refrescando el punto de Eric, sí es importante tener fe antes de orar, porque la fe va con la confianza. O sea, la fe significa confianza en Dios para orar, y el orar es comunicarnos con Dios. Pero hay muchas preguntas que muchos nos hacemos, incluso yo mismo, o sea, me ha pasado muchísimo, que cuando peco deliberadamente me siento como que el Señor me oirá, ¿qué pensará Dios de mí? Por esa serie de pensamientos que uno lo hacen sentir como culpable porque al fin y al cabo el pecado nos mancha, pero comunicándonos sinceramente con el Señor, Él nos limpia. Y de hecho yo me acuerdo en el colegio,
cuando yo me terminaba de confesar con el cura, que me mandaban a hacer la petición, la oración de petición y oraba y repetir las oraciones textualmente, y yo en ese momento no sabía qué era, o sea, no lo entendía, y uno cuando va leyendo la palabra, eh, va, va entendiendo cómo lo que significa el poder de la oración. Y en la palabra dice esto, que es interesante. Cito textualmente Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, es decir, un hombre pecador que oró y la oración fue efectiva porque lo hizo con fe, sin tomar en cuenta sin importar que él fuese pecador, lo importante es que él confiaba en Dios y, y él sabía que confiando en Dios, Dios lo iba a escuchar y iba a escuchar su petición. De hecho, ¿quién era Elías? Cito Segunda de Reyes 2:11. Elías era un profeta del Antiguo Testamento, pero miren qué interesante este versículo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. De hecho, Elías fue uno de los profetas que fue raptado en el Antiguo Testamento. Por parte de uno de los raptos del Señor que habla en su palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, después de Enoch. Interesante, ¿no? Es increíble, a mí me impresiona este versículo y me reconforta muchísimo, porque he pecado incontables veces en mi vida y sé que en el futuro voy a pecar también. Y la Biblia me hace saber que en el Antiguo Testamento los profetas eran pecadores, o sea, hasta los apóstoles. O sea, somos seres humanos todos y el ser humano tiene el pecado insertado a raíz de la tentación, de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Tenemos una descendencia adámica, pero eso no nos excluye de la facultad de pedir oración al Señor, de comunicarnos con Dios, porque la oración es lo que a fin de cuentas nos va a hacer transparentes ante Él. Y es tremendo consuelo este versículo. Y ahorita le doy la palabra a Eric para dar unas conclusiones con respecto a la alabanza, muy interesante, en Santiago 5:13. Adelante, Eric. Amén, amén, así es. Bueno, como mencionó Germán, hay un versículo también que forma parte de la oración y es una parte súper importante. El versículo habla, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Eso ya lo mencionamos con todas las historias que vimos. Y luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y creo que esto va atado, inclusive, no solo cantar alabanzas, sino adorar al Señor por medio de la oración. Y bueno, también por medio de nuestra vida cotidiana, siguiendo sus mandamientos y amando al prójimo, pero a través de la oración. De hecho, la primera frase del Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se está adorando a Dios. Entonces, así como el llamado es confiar en el Señor y poder abrirles nuestro corazón y confiar en Él, es darle la adoración que le pertenece. Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Él es el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. Y es algo que tenemos que mantener siempre presente en nuestras oraciones. Y digamos, para retomar un poquito también esto, lo que se habló al comienzo, que fue cuando Jesús habló sobre el Padre Nuestro y cómo debemos orar, creo que es súper importante una parte que habla de la persistencia. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor nos hace un llamado que confiemos en Él y que seamos persistentes en la oración. En 1 Tesalonicenses 5, no me recuerdo qué versículo, dice: orad sin cesar. O sea, orar en la mañana, durante el día, en el mediodía, en la noche antes de acostarte. Y pues si tenemos peticiones, nunca parar de pedirle al Señor, porque el Señor está ahí escuchando. Luego de eso dice que: Padre, vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Lo que mencionaba Julio al comienzo. Entonces sí podemos confiar en nuestro Dios y confiar de que nuestras oraciones son escuchadas y tienen poder. Pero bueno, no sé si, creo que Julio, no sé si tú vas a agregar algo más o Germán. Sí, bueno, justamente eso. Yo creo que alinearnos y entender, como esa primera frase que les comenté en lo que aperturamos el estudio, entender que orar es una acción de fe que nos conecta con el Dios Todopoderoso. Ya con eso podemos descansar en paz, sabiendo que a través de la oración tenemos esa conexión con nuestro Dios Todopoderoso, que permitirá que cualquier cosa suceda en bendición para nuestra vida. Y aferrarnos a esos versos y entender, en el caso de Salmo 55, entender: en cuanto a mí, a Dios clamaré; en cuanto a nosotros, y Jehová me salvará, nos salvará en el caso de todos. Tarde y mañana y a mediodía orar y clamar, y Él oirá nuestra voz. Descansar en estos Salmos 55, 16 y 17, Germán, si quieres ponlo por allí en el chat para que lo tengamos. Descansar en este verso es realmente una gran bendición, y que entendamos que a través de nuestra súplica, de nuestra oración, con fe, fortalecidos en el espíritu, sabiendo que el Señor tiene todo el control y que la honra y la gloria es para Él, nosotros estaremos dispuestos y estaremos en las mejores condiciones para recibir bendición en nuestra vida. Entonces, bueno, señores, ese era específicamente lo que queríamos conversar y transmitirles hoy a todos los que estamos aquí participando. Por lo que veo, esta hora ha sido un cambio chévere, porque veo a algunas personas nuevas conectadas y eso me llena de mucha felicidad. Y bueno, pues nada, espero que este mensaje les haya sido bendición. Recuerden compartir el link de la sala todos los miércoles para que vayamos conectándonos con distintas personas y puedan recibir este mensaje de bendición. Y esta cápsula, este pequeño fragmento que abrimos los miércoles es justamente para eso, para mantenernos alineados, para mantenernos frescos en la palabra y en el espíritu, y sabiendo que a través de las herramientas que vamos a ir entregando y principalmente en la lectura de la palabra, vamos a permanecer en bendición, y que todo lo vamos a solventar en el nombre del Señor. Amén.